gracias a todos los que formáis la Asociación Católica Ecuatorialista por la invitación y, bueno, don Jesús, el Paz, todos los que asistís. Y dar gracias por la presentación de don Elio Gallego, que me da oportunidad para situarnos, ¿no?, en la figura de don Ángel Herrera Oria en Málaga. Y parto del siguiente planteamiento. Cuando Pablo me hace la proposición, digo, ¿qué puedo aportar desde la causa de los santos de Málaga, ¿no?, respecto a Herrera Oria? Y reflexionando sobre la figura, su repercusión social, espiritual en la Iglesia, en España, pues he descubierto que los santos son los que hacen una lectura evangélica de los acontecimientos. Son los que han sabido leer el Evangelio y en el Evangelio las claves para descubrir la dignidad de la persona, desde esa experiencia del Evangelio, ¿verdad? Por eso el curso es precioso, el título es ilustrativo y el contenido creo que es muy, muy interesante y muy de actualidad, como ya lo hemos puesto de relevancia, ¿no? Libertad de prensa, educación, con pilares fundamentales para una sociedad y un pueblo libre, con capacidad de decidir, es decir, soberano. Y agradezco poder hacer esta introducción y el honor de presentar al ponente esta tarde, don Elio Gallego, catedrático de la Universidad de San Pablo CEU y también director del CEU-CEFA, secretario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Y el punto de convergencia por el cual me uno a ustedes en esta jornada es la figura del siervo de Dios, don Ángel Herrera Oria, para el cual la pasión por Cristo lo llevó precisamente a predicar desde las azoteas. Decís antes, ¿no?, que don Maricete urge el amor de Cristo. Pues esa pasión de Cristo le empuja a decir en las azoteas lo que él ha experimentado, ha vivido, esa relación personal, ¿verdad?, vital con Jesucristo, ¿verdad? Es decir, ese encuentro personal que él ha tenido con Cristo le urge a llevar y ofrecer a usted esa experiencia de un hombre dignificado y liberado precisamente por ese encuentro personal con Cristo resucitado. La labor periodística, cultural y pastoral de don Ángel Herrera no se entiende sino desde esa intimidad del discípulo, que no puede hacer otra cosa que hablar de lo que hemos visto y oído, de lo que han palpado nuestras manos, para que también vosotros tengáis la oportunidad de ese encuentro que cambia la vida, como dice el apóstol Juan en su primera carta. Y es que los santos, los que han vivido una experiencia de vida en comunión con Cristo resucitado, los que, como dicen en los Hechos, hemos vivido y comido con Él después de la resurrección, son los que descubren la clave del Evangelio en las necesidades de su tiempo. De ahí que verdaderamente la santidad es la que transforma, revoluciona y cambia una sociedad. Sin toda la trayectoria humana, sociopolítica del siervo de Dios, don Ángel Herrera, no se puede entender su labor pastoral y educativa en nuestra tierra de Málaga. La experiencia fecunda, inmensa, humanamente, social y evangélica de don Ángel Herrera le hace descubrir la necesidad de evangelizar la persona y la sociedad de forma integral, abarcando lo que conlleva la labor liberadora y creadora del Evangelio, para que el hombre alcance la perfección, el hombre perfecto a imagen de Cristo, el único hombre perfecto. Pero Ángel se encuentra en amplias zonas rurales de la provincia de Málaga, incluso muy cercana a la capital, un campo inmenso que evangelizar y que, conociendo bien todo lo que el Evangelio supone de promoción de la dignidad de la persona humana, aborda desde la educación y formación integral la renovación de ese campo, de esa inmensa multitud analfabeta. Me comentan personalmente las misioneras rurales, esa sociedad donde no sabían, es decir, el alfabetismo era inmenso. Y lo cuentan de una manera impresionante. Sabe don Ángel que el encuentro con Cristo levanta a la humanidad caída y que el hombre recupera en él la dignidad y la altura para la que ha sido creado.
Por ello, las escuelas rurales son un amplio despliegue de todo lo que la potente y pequeña semilla del Evangelio es capaz de reproducir en un hombre que está sediento de dignidad, que quiere responder a toda la capacidad humana y espiritual para que Dios le ha creado. Por eso, su proyecto evangelizador abarca a toda la persona humana, y en este la educación y la promoción cultural ocupará un lugar destacado. Así, ante esta iniciativa, surgida de la inquietud pastoral y social del corazón del siervo de Dios, don Ángel Herrera, van a nacer un cuerpo de misioneros, hombres y mujeres, especialmente mujeres, que van a hacer una entrega total a Cristo y por Cristo y desde Él a la gente, de una forma total e integral, no solo en un tiempo dedicado, sino toda su vida. Como decía una maestra rural, estábamos todo el día en la calle, tratando todo, por la mañana, mediodía, por la tarde, con todos aquellos que formaban aquella multitud a la que sellamos enviada a dignificar y a darles, mediante la educación y la semilla del Evangelio, la dignidad que estaban deseando, anhelando y buscando. Aquellas mujeres que de una forma total, integral, se entregaron a la liberación total del Evangelio en aquellos ambientes, mediante la fe, los sacramentos y la educación, para que llegase esa liberación y educación de la persona. El santo es el que logra descubrir en el Evangelio las claves para responder a las necesidades de dignificación y salvación de la persona. Por eso las misioneras rurales van a compartir vida, tiempo, enseñanza, consejo, anuncio del Evangelio, preparación para los sacramentos. Es decir, todo lo que conlleva la regeneración de la persona en Cristo. Enseñanza a los niños por la mañana y la tarde. Enseñanza a los hombres tras las duras tareas del campo. Consejo, diálogo, formación a las madres y jóvenes durante la tarde. Preparación catequética y espiritual para el encuentro con Cristo. Son innumerables las historias de promoción integral de la persona desde la educación y el anuncio del Evangelio, de esas mujeres que hacen de su vida una ofrenda para que otros tengan vida y vida abundante, tras el encuentro con aquel que dignifica, eleva y descubre a la persona humana todo su valor y dignidad al que está llamada. Por eso, simplemente termino esta introducción recordando la experiencia de una maestra rural que conozco, la verdad que desde hace tiempo, y que para mí es una referencia y un ejemplo de una vida entregada por Cristo en el ámbito de la educación, el servicio de la función humana. Voy a hablar de, quizá para vosotros es un nombre, de Ana María Matute, podría decir otros nombres, muchos de ellos, ¿verdad?, como misionera rural, porque en ella podéis ver lo que provoca precisamente todo este movimiento social, cultural y pastoral de don Ángel Herrera. Voy a hacer un resumen de su vida, que para mí es un ejemplo impresionante de vocación. Ana María se forma en la vida parroquial, es de Granada, de un pueblo de la Málaga. Es decir, la vida parroquial es un lugar precioso para que la persona tenga ese encuentro primero con Cristo, que le seduce y luego le empuja y le llama. Tiene una actitud misionera muy fuerte. Y su párroco, María Granado, le dice que Ángel Herrera tiene esta iniciativa. A ella le interesa muchísimo, se pone en contacto y pues viene a Málaga, se forma en las escuelas del Magisterio Rural de Antequera, en el Colegio de la Inmaculada, y se entrega ilusionadísima totalmente a la misión. Y la primera misión es una barriada cercana a Villanueva del Rosario, Las Carboneras. Y allí vive al medio de su pueblo. Está 4 años, todo el día en la calle, como le pedía el párroco. José Astorga, párroco de Villanueva. Ana María tiene que estar en la calle todo el día, llevando, educando, animando, ofreciendo una palabra de dignidad y de esperanza. Y como os decía, por la mañana a los chavales, por la tarde a las muchachas, por la noche a los hombres jóvenes que volvían antimayores del campo. Me decía que empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche y que, curiosamente, salieron calles en la escuela de vocales. No podía hablar, de estar todavía aniciando a tiempo, ¿no?, esa dignidad de la persona mediante la educación
y el anuncio de la buena noticia. Se dedicaba a docenciar, imaginaos, docenciar, que decían nuestros abuelos, el saber leer, escribir y las 4 reglas, porque todos eran analfabetos. Y va a la primera escuela que se lleva a cabo en esa zona, el interior de Málaga. Los domingos tenían misa, veía el párroco, José María Torga, Antoine de Chirona, y cuando venía con un monaguillo que le acompañaba, que hoy es un hombre pues, de referencia en la iglesia de Málaga, que es don Antonio Aguilera. Y es preciosa esa historia, ¿no?, que acompañaba. Y el mismo don Antonio también nos lo refería muchas veces en el seminario, ¿no?, cómo descubrió su vocación al ver una mujer entregada, ofrecida y que lucha para elevar la dignidad humana, espiritual de aquellos hombres y mujeres de aquella paviada tan alejada de la cultura, de la vida, en sentido cultural y social. Ella quería que tuvieran dignidad, quería canalizar, llevar algo sencillo, ¿no? Dice, como el agua de un pozo para que no fuera y poder empilar, pero la traba, la dificultad, etcétera, hizo que se enfadase, una mujer de carácter, que diese un puñetazo en la puerta, dice, me voy, porque no queréis acoger esta renovación. Y sin embargo, eso le hizo a todo decir, hay que luchar, hay que dejarse educar, hay que renovarse, hay que seguir adelante, ¿no? Y luego tuvo sucesivas destinos en distintas zonas, etc. Bien, simplemente lo digo porque un ejemplo vivo puede expresar, ¿no?, lo que conlleva cuando, en este caso, don Ángel, guiado por el Espíritu, ve la necesidad y cómo el Señor va ofreciendo. Y aparecen hombres y mujeres dedicados para colaborar con esa necesidad. Esa es la intuición grande de los santos que en el Evangelio ven cómo abogar y responder a esa situación. Bien, voy a referir muchos otros nombres, simplemente dar eso, el nombre como referencia para que sepáis detrás cómo hay toda una tarea misionera para dignificar y elevar mediante la educación integral a la persona, en las tareas y en la misión. Dar las gracias y seguir, en esta tarea, seguir con esa tarea de dignificar, de elevar a la persona mediante la educación. Y esto nace de ese deseo de Cristo de elevar a la persona. Por tanto, hay un fundamento entre nosotros, por haberse puesto ya, es decir, desde el Evangelio, que es el que nos hace dar una respuesta, el que nos da la luz y el que nos da la fuerza para ofrecer la luz. Bueno, pues yo callo y le doy a don Emilio la palabra que seguro que se escucha simplemente. Lo primero de todo, dar las gracias por la amable presentación, pero sobre todo por la interesantísima introducción a Antonio Eloy. Saludar, por supuesto, en primer lugar a don Jesús, nuestro obispo de Málaga, a la concejala de Cultura, a nuestra secretaria general, también, por supuesto, a los organizadores, y con ello, además del saludo, mi gratitud por contar conmigo aquí esta tarde en esta inauguración de estas jornadas, a Pablo Sánchez Garrido, a Raúl Fenollosa, en fin, y por supuesto a la directora de esta casa que nos acoge también. Un saludo muy cordial y muchas gracias y bienvenidos todos. Decía don Antonio Eloy la pertinencia de don Ángel a la hora de hacer una lectura evangélica de los acontecimientos. Y así es como hay que leer y aproximarnos al pensamiento de Ángel Herrera en estas cuestiones tan fundamentales referidas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y por lo tanto también a la libertad de educación. Hay que enmarcarlo en los acontecimientos y yo me voy a referir sobre todo a dos intervenciones de don Ángel, quizá las más centradas en esta cuestión que nos ocupan en estas jornadas. Una primera en 1933, una conferencia muy importante sobre la libertad de prensa con motivo de la celebración de la Semana Social,
Y luego también 1955, con motivo de una polémica con el que era el ministro de Información, que era Gabriel, había salgado, como digo, en el año 55 en un contexto bien diferente. En cualquier caso, como ustedes ya fácilmente pueden ver, hay una se desarrolla antes de la Segunda Guerra Mundial y la posterior después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero dar cierta importancia a esta cuestión de fechas y del acontecimiento que va a vivir Europa, sobre todo desde 1914, que para mí es el fin de la época del siglo liberal, hasta 1945, con el apogeo de los nacionalismos y de los totalitarismos, y después el orden europeo, que queda lógicamente a este lado del muro de Berlín, a partir del 45. Mucho también podríamos decir que significó la caída del muro de Berlín en el 89, pero digamos, eso lo reservo también en la actualidad para un tercer momento. Por lo tanto, una primera aproximación va a ser ese derrumbe de la Europa liberal con la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de los nacionalismos, uno segundo, el orden que se funda tras la Segunda Guerra Mundial, y luego una tercera reflexión más breve y más abierta, que sería sobre nuestro presente, que ya no sería tanto abordar el pensamiento de Ángel Herrera, sino abordar nuestro presente desde el pensamiento de Ángel Herrera y a ver si somos capaces de acertar en ello, porque nos va mucho. Bien, sobre la primera parte, 1933, es decir, 3 años antes de nuestra guerra civil y 9 de la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos en épocas verdaderamente convulsas en la historia de Europa, donde se hunde de un modo estrepitoso el modelo liberal de libertad de prensa. Y con ello se hunden, evidentemente, muchas cosas. Porque, como decía Ángel Herrera, en esa conferencia a la que aludí hace un momento, la libertad de prensa no era una libertad más. De algún modo, era todas las libertades. Era una libertad integral y absoluta. Era, dice Herrera, el nervio del Estado liberal. En principio, justamente, el liberalismo nace tomando esta bandera. Era la bandera de la supresión, de la eliminación de la censura previa. Antes, digamos, y esto se consagra en nuestra patria, en el año 1812, con la Constitución del 12, ya para publicar una opinión, un artículo, no se necesita autorización, no se necesita pasar por una instancia que te autorice o permita la expresión de tus ideas, de las que fueran. Como digo, esto era, sin embargo, lo que León XIII llamaba las libertades modernas en su encíclica Libertas. Y esto de algún modo nos retrotrae a cómo nació este liberalismo, cómo nació esta libertad moderna, estéticamente moderna de prensa. Mirad, hoy precisamente es 14 de junio. Hoy es aniversario, por lo tanto, de la toma de la Bastilla. Y luego no solamente de la toma de la Bastilla, sino que apenas un mes más tarde será la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estamos, por lo tanto, conmemorando esto. ¿Cómo hay que entender la Revolución Francesa? Evidentemente, como un gran movimiento emancipador. La Revolución Francesa es rupturista, rompe. Ya saben ustedes que incluso intenta crear un calendario nuevo, un año cero. ¿Y a quién quiere emancipar? Y esto es importante para nosotros. Luego verán que todo esto tiene conexión con nosotros. Los dos objetos de emancipación, pretendida al menos emancipación, de la Revolución Francesa son dos. Uno, el individuo. Dos, y esto quizás se ve menos, la nación. Es con la Revolución Francesa cuando se declara que hay un individuo soberano y una nación soberana. Es esta idea de soberanía que, por lo tanto, frente
al orden tradicional, a la legitimidad histórica, a las antiguas autoridades. Se busca liberar, por lo tanto, a uno y a otro. La nación, se va a decir, ya no está sujeta a un rey, ya no depende de un rey, de la legitimidad, sino que es soberana. Y es soberana incluso para autodeterminarse, para el derecho a su libre autodeterminación y declarar cuáles son sus poderes, su constitución, cuál es su presente, etc. Como decía Thomas Paine en la polémica que tenía con Edmund Burke, no había que liberarse de la dictadura de los muertos. La nación no podía ser el resultado necesario de una historia preexistente, de una legitimidad anterior. Por lo tanto, queda un yo, se absolutiza un yo, que atención, un yo soberano que puede ser tanto el individuo como el colectivo. Y aquí hay una ambigüedad que va a acompañarnos desde entonces. Esta liberación del yo, insisto, puede ser un yo individual, va a ser un yo individual, pero también en la Revolución Francesa está la emancipación del yo colectivo llamado nación. Es evidente que aquí nacen dos categorías políticas modernas, incluso podríamos hablar de dos grandes mitos políticos que terminarán dando lugar evidentemente al individualismo y al nacionalismo, pero que tienen su origen en la producción, los dos, que tienen esta categoría de poder movilizar y estructurar el imaginario y la simbología de las sociedades europeas con una gran capacidad, como digo, de movilización. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que toda sociedad política siempre se mueve de alguna manera entre polaridades. La polaridad unidad-pluralidad, cambio, permanencia, poder, autoridad y libertad, y hay que encontrar esos equilibrios. Y el liberalismo hay que reconocer que a principios del siglo XIX encontró el equilibrio del Estado-Nación, el Estado-Nación con su Constitución, con su Declaración de Derechos y Libertades. Pero en cierto modo ese equilibrio pronto se vio cuestionado. ¿Por qué? Se vio cuestionado por la emergencia de una sociedad de masas. En la revolución industrial se mejoran en gran parte las condiciones biosanitarias, empieza a crecer la industria y crece la población. Y empezamos a entrar en una sociedad de masas. Hay que decir que este liberalismo, este primer liberalismo, este liberalismo clásico, podríamos decir, es un traje que no se ajusta bien cuando la sociedad pasa a convertirse en una sociedad de masas. Y esa sociedad busca un elemento unificante, necesariamente busca algo en lo que articularse y unirse. Y eso lo va a encontrar cada vez más en la nación. Se crean los símbolos, se crean las banderas, se crean los himnos, se favorecen las conmemoraciones, las celebraciones, el día, las batallas, se crea toda una especie de, digamos, de escenario que busca favorecer una sociedad que ya no encuentra su fundamento último ni en la tradición ni en la religión. Y por lo tanto la nación tiene que tener este carácter unificante en una sociedad que de lo contrario se convertiría en un mero agregado de individuos. Más se tiende a pensar un poco russovianamente que ese individuo soberano solo alcanza su verdadero yo y su verdadera soberanía justamente en la idea de una nación soberana capaz de autodeterminarse. Este liberalismo, por otro lado, se encontraba también inmerso en muchísimas contradicciones. Si nosotros leemos a cualquier autor o pensador o político del siglo XIX español, se encontrará con que los gobiernos liberales suspendían la Constitución, suspendían los periódicos, los montaban, perseguían. Siempre los gobiernos liberales en España, en general, particularmente en España, hay que decirlo, eran gobiernos que eran muy poco coherentes consigo mismos, eran incongruentes. Y los grandes pensadores como Valmero sabían muy bien, pero también desde el otro lado, es decir, los periódicos progresistas eran cancelados como eran los católicos y los tradicionales. Eso en nombre de la libertad. Hasta tal punto que en esta deriva contradictoria del liberalismo
se llegó a una idea que ya estaba también en la Revolución Francesa, y es, claro, no puede haber libertad para los enemigos de la libertad. Pero ¿quién es enemigo de la libertad? Yo digo quién es enemigo de la libertad. Y por lo tanto, yo defino cuál es el alcance de la libertad de los que no piensan como yo. Esa había, de hecho, una estrofa liberal que decía: la libertad de prensa, esclavo en altavoz, y muere el que no piense como pienso yo. En gran parte tenía esa contradicción. Pero incluso podríamos decir que este liberalismo, digamos, cuando era consecuente consigo mismo hasta el final, también tenía un efecto que era un efecto, vamos a llamarlo disolvente, disgregador, porque cuando todo el mundo opina y todo el mundo opina con igual autoridad y con igual derecho, es difícil que de ahí te surja la verdad, surja una verdad común y compartida. Lo más fácil es que surja la confusión, el relativismo, el efectivismo. Por lo tanto, lo que quiero poner de manifiesto es que las ideas liberales no dejaban de encontrar poderosas dificultades para, digamos, guiar y permitir la evolución y el desarrollo de las sociedades europeas del siglo XIX. En fin, quiero entretenerme en este escenario, pero quiero que vean que en este escenario, cuando el nacionalismo se empieza a llevar la parte más importante, en este que es un mito político, insisto, también de la Revolución Francesa. En esta búsqueda de cohesión y de unidad social, el liberalismo fracasa. En este fracaso hay dos fuerzas que prometen la unidad de un pueblo, de una sociedad: el socialismo y el nacionalismo. Pero hay que decir que en esta competencia que se halla a finales, en la segunda mitad del XIX, es más poderoso el nacionalismo. ¿Por qué? Porque el socialismo apela solo a una clase social numerosa, quizá la más numerosa, pero no es la totalidad. En cambio, el nacionalismo apela a la totalidad. Todos somos igualmente hijos de una nación, ciudadanos de un Estado, y por lo tanto tiene más poder. Fijaos que en este contexto, ahora ya tras la Primera Guerra Mundial, el hundimiento definitivo de ese viejo orden liberal decimonónico, el ascenso a lo que parece imparable de los totalitarismos, por un lado nacionalistas y por otro lado el comunista en la parte soviética, en la parte rusa, es que viene esta intervención de Ángel Herrera que pasó al revés. Pero mirad, dice Ángel Herrera en 1933, el problema es este: librarnos de una posible estatificación, venga de donde venga, pues considero igualmente funesta la de cualquiera de los dos extremos, la comunista y la fascista o nazista. Con una anotación más: la estatificación de la prensa va emparejada con la estatificación de la enseñanza. Una y otra va. Cuando el Estado se hace con todo, es que se hace con todos, ¿no? Y por lo tanto intenta esta absorción de la sociedad y de la vida social dentro de esa categoría del Estado. Y un Estado que además quiere identificarse con la nación. Bien, la posición de Ángel Herrera en este contexto histórico es muy clara. Frente a la estatificación, frente a los totalitarismos, hay que reivindicar esta libertad, tanto de expresión, de prensa como de enseñanza. Y sin equivoco. Esta es la gran amenaza y Ángel Herrera lo tiene. Segundo momento histórico. Vamos ya al momento que sucede a la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos también, ciertamente, al momento español. El momento español es que el régimen nace de una contienda civil, como todos sabemos, y de alguna manera queda, vamos a decirlo, fuera de juego, o una marginalidad del orden que surge tras la Segunda Guerra Mundial. En este contexto hay un discurso del ministro de Información, Arias Salgado, donde él dice que la ley de prensa, que en aquel momento era del año 38, o sea, plena guerra civil, coincide con los principios de la doctrina social de la Iglesia y de lo que plantea
digamos, catolicismo. Y Herrera le replica, no es cierto, no es cierto. Hay cosas buenas, pero ahí hay un desajuste. ¿Por dónde viene el desajuste? Pues en cierto modo por donde ya podemos imaginar. Pues el desajuste viene del carácter estatificador, semitotalitario en aquel momento, de la regulación de la prensa, en este caso de la prensa, pero bueno, también de la educación comercial. Porque, insisto, vamos, como decía Herrera, ¿qué es lo que propone Herrera? Una vez más, para Herrera, tanto la educación, los centros educativos, como los medios de comunicación, son instituciones sociales. Y por lo tanto, el lugar natural de cualquier centro educativo, de cualquier medio periodístico o de comunicación, no es el Estado. No es una dependencia estatal, sino que su ubicación, su espacio, su lugar natural es la sociedad. En esto es importante entender que Ángel Herrera, toda su intención y toda su preocupación es, por un lado, no caer, evitar el riesgo del estatismo, que en aquel momento le parece que es, una vez más, en el caso español, la principal amenaza, aunque una amenaza amortiguada por la presencia poderosa de lo católico y de la Iglesia, que amortiguaba mucho esa tendencia estatista, pero por otro lado tampoco Herrera cree en la vieja doctrina liberal individualista de la libertad de expresión, digamos, sin criterios respecto de la verdad o, digamos, al margen, contra de la ley natural y sobre todo en la categoría más fundamental que tiene el pensamiento social católico, que es la idea de bien común, la idea de bien común. La idea de bien común al que Herrera no tiene ningún problema en reconocer que el gobierno, el poder público, político, tiene una labor de tutela, tiene una labor de garante, pero advierte a Ángel Herrera de tutela y garantía, no de intervención inmediata, y mucho menos de que la enseñanza o la prensa dependa del ministerio, del gobierno o del Estado. Bien, en esto el pensamiento de Ángel Herrera era deudor de una tradición poderosa, una tradición que por un lado venía del arreglo novaro, del pensamiento de León XIII. Yo creo que todos ustedes saben que la asociación nace, digamos, como la parte de como resultado de la onda expansiva del arreglo novaro y de León XIII. Sin León XIII no habría sociedad católica propagandistas. León XIII es el que, digamos, el que pone en marcha, digamos, articula y da fuerza a un catolicismo social, que es verdad que evidentemente venía de antes, pero es León XIII el que le da la forma, el impulso y la dirección. Y la asociación es deudora, esto digo evidentemente porque nos parece que es un regalo del Señor, el actual Papa León XIV, con esta reivindicación de su predecesor y por tanto también de abrir un hogar. ¿Vale? Me parece que para la asociación este hecho es muy importante y no carece de significado, sino todo lo demás. Hay que decir también, yo no sé si sorprenderá a esta audiencia, que el otro gran afluente de pensamiento y doctrina para mantener esta búsqueda de por decirlo de alguna manera, un ideal de libertad de expresión y libertad educativa no liberal, o no esencialmente liberal, pero luego tampoco estatista, la encontraba Ángel Herrera en los pensadores tradicionalistas del siglo XIX. Estoy pensando muy concretamente en Balmes, pero también estoy pensando en Alonso Cortés, en Cánovas del Castillo, en Vázquez de Milla. Milla quiso llamar a su doctrina sociedalismo, es que al final una palabra bastante fea y no tuvo éxito. Pero esa era la idea, el pensamiento en ese sentido. Ángel Herrera se veía a sí mismo católico social, pero también como un continuador
del pensamiento tradicional español, que no era para nada estatista, que no era. Bien, además, digamos, de un error ideológico, de fondo, por parte del ministro, Herrera entendía que, comprendía, digamos, ese control de los medios por parte del Estado en la medida que podía haber habido situaciones subversivas, revolucionarias, pero Ángel Herrera entendía que eso no era el caso, que no era la situación de la sociedad española en 1955. Y que en 1955, digamos, justamente por el peso que tenía en ese momento la Iglesia, el Estado debía justamente proceder a esa transferencia, esa libertad de la educación y de la prensa a manos de la sociedad. Era la sociedad la que le daba el impulso, era la que le daba el principio vital. Ningún principio vital, nada tiene vitalidad cuando nace del Estado. Esto es imposible. Y esto Herrera lo tenía clarísimo. Las cosas que tienen entidad, nacen de la sociedad, nacen de las personas, nacen de los grupos. Y esto era importante. Si queríamos tener una sociedad viva, decía antes Carmen, una sociedad que busca la información, que busca tener su opinión propia, un juicio maduro, que busca contrastar. Esto no puede venir de consignas, no puede venir de programas ideológicos. Tiene que nacer de un sentimiento de responsabilidad, de un sentimiento de responsabilidad que tiene un horizonte social, que tiene una mirada puesta en el bien común, que no es simplemente una suma de puras opiniones subjetivas que concurren en un mercado al margen de toda verdad y de todo criterio acerca del cual es la naturaleza humana. Bien, por lo tanto por una cuestión de principios como una cuestión prudencial, Herrera da ese paso y pide un avance en la libertad de prensa y evidentemente también en la libertad educativa. Pero, ¿qué pasó con la Segunda Guerra Mundial? Con la Segunda Guerra Mundial los nacionalismos son derrotados. Vamos a decir, hasta un punto, definitivamente derrotados. ¿Y qué queda? En cierto modo, el otro gran mito de la Revolución Francesa, a saber, los derechos del hombre. Los derechos del hombre. Pero los derechos del hombre que, como no tienen un contrapeso, empiezan a absolutizarse. Ese yo soberano, ese yo absoluto. Pero hay un problema. Estos derechos del hombre tienen un carácter más bien centrífugo. Tienen un carácter de que cada hombre se ve investido de un poder soberano. ¿Qué es lo que entonces une la sociedad? Aquí una vez más vuelve el Estado. Como la sociedad se atomiza, como todo individuo se declara soberano, nos encontramos con que el Estado tiene que dar la unidad a la sociedad que la sociedad no tiene por sí misma. Es decir, frente a la falta de un endoesqueleto de vínculos sociales que nacen de la misma vida social, de su historia, de sus costumbres, el Estado, a la falta de ese endoesqueleto, tiene que crear un super exoesqueleto. Y de tal manera que si no existiera el Estado, todo se dispersaría, todo sería como la arena de la nación. Tiene que haber un Estado, por lo tanto, que ponga el orden, pero es un orden, eso sí, que es extrínseco, que viene de fuera adentro, que no nace de la vitalidad de la misma sociedad. Por un lado, por lo tanto, estamos en esto. Pero es que además nos encontramos con un problema. El problema que se plantea es el siguiente. Imaginamos los derechos humanos, contenido y alcance. ¿Cómo se define? ¿Quién lo define? Pongamos un ejemplo. El derecho al desarrollo de la libre personalidad. Este derecho fundamental, bien, llevado a sí mismo, llevado al extremo a que lo lleva el wokismo. A que mi subjetividad me define el ser, lo que yo soy, lo que yo siento, yo soy, mi personalidad me dice que yo soy. Ya podemos poner ejemplos. Incluso entre jóvenes y adolescentes
esa personalidad se puede identificar y se identifica a veces con animales, con capos. Yo he conocido algún caso. Está empezando a ocurrir. Es decir, como algo se puede, cuando se absolutiza, cuando no tiene una contraparte, de algún modo se vuelve loco. Pongo otro ejemplo. Todo hombre tiene derecho a elegir el sitio donde quiere vivir. ¿Suena bien? Absoluticemos este derecho humano. ¿Qué nos quedamos? Si todo el mundo tiene derecho a elegir donde quiere vivir, tiene una contraparte. No hay naciones, no hay patrias, no hay fronteras. ¿Cierto? Si lo absolutizamos, claro que todo tiene su verdad. Pero el modo en que yo creo que la Revolución Francesa introdujo esto, tanto la idea de nación como la idea del hombre, que son absolutizados en este sentido, lleva a consecuencias desastrosas. Hay una diferencia, y es que es verdad que el nacionalismo convirtió a Europa en los años de las guerras mundiales en una supernova, el estallido. Pero esta idea de los derechos humanos dislocada, descentrada, amenaza con convertir a Europa y los pueblos europeos en estrellas enanas blancas, camino de su desaparición. En vez de una explosión, una implosión. Este desarrollo, este derecho al libre desarrollo de la personalidad, claro, qué inconveniente tener hijos, ¿no? Que te atan, que te vinculan, que no te dejan ser tú mismo, etc. Igual, por lo tanto, que antes, esa idea de nación soberana y absolutizada nos lleva a una locura, esta idea del individuo, lo mismo. Por lo tanto, y luego además, ¿qué nos encontramos? Algo que ya Herrera no vio. Herrera muere en el año 68. Herrera muere, vamos a llamarlo, muy convencido, por ejemplo, de que la familia española es un baluarte inamovible. Claro, nosotros leemos eso en sus últimos escritos. Tenía sentido pensarlo en ese momento, pero se abrió una época distinta. Con esto llego ya a la última parte de mi intervención. A nuestra época, esa época que por un lado ha conocido ya el mayo del 68, que está Alicia Delibes, que tanto lo ha estudiado, donde hay donde las viejas evidencias, las antiguas evidencias saltan por los aires. Es también una época en la que cae el muro de Berlín, 200 años después de la Revolución Francesa, cae el muro. ¿Qué significa cuando cae el muro? Cae, digamos, el fracaso del otro gran totalitarismo, se pone manifiesto el comunismo, que este individualismo, por lo tanto, no encuentra alternativa ni límite. Es también una época en la que hoy día se habla mucho de cómo el algoritmo nos manipula, pero pocos hablan del algoritmo ideológico y de cómo los grandes medios de comunicación, ya desde los años 50, 60, 70, están en gran parte poseídos de un algoritmo, movidos por un algoritmo ideológico, con un elemento muy sesgado a la izquierda, clarísimamente. Si nosotros cogemos, hoy venía una noticia que no sé si os ha escandalizado, que dice el 70% de la población española es partidario de la expulsión de los inmigrantes ilegales. Hoy viene el mundo. Pero si nosotros hiciéramos esta misma pregunta a los creadores de opinión, infusores de opinión, al menos en los medios tradicionales, os aseguro que el algoritmo no tiene nada que ver. Es más bien lo contrario. Pero hoy hay una disfunción. Yo os comentaba que ahora se trata, hemos visto cómo Ángel Herrera pensaba y veía
un modo evangélico a la luz de los acontecimientos y cómo desde la doctrina social de vivencia y del pensamiento tradicional, Ángel Herrera tuvo una constancia y una clarividencia a la hora de su propuesta. Y os comentaba cómo ahora lo que toca, y en este sentido estas jornadas y las personas que están en el programa son muy interesantes, lo que toca ahora es pensar no solo lo que pensó Ángel Herrera, sino fundamentándonos nosotros ahora en Ángel Herrera, qué juicio hacemos sobre el presente, sobre qué toca insistir, qué es lo que toca defender. Hemos visto una opción muy clara, y lo que más me preocupaba era la estatificación de la vida, la estatificación de los medios de comunicación, la estatificación de la libertad de expresión y de enseñanza. Esto es una constante. Nosotros ahora vemos que los medios tradicionales, muy movidos por el algoritmo ideológico, han entrado en crisis por la irrupción de Internet. La irrupción de Internet ha sido como un seísmo, no sabría decir ni en qué grado de la escala Richter, pero es un seísmo. Se han roto los viejos paradigmas creadores de opinión pública. Se han roto. Tengo la impresión, pero es una impresión, que va a haber una tentación, si no la hay ya, de intentar controlar la creación de opinión pública por parte de los poderes, digamos, de los poderosos, del Estado. Un poco, no sabemos con qué alcance, pero me da la impresión, es una impresión mía, que de alguna manera les da un poco de envidia el gobierno chino. Que si pudieran irse acercando a ese modelo, lo harían. Es mi impresión. Es mi impresión. Pero creo que hay argumentos para pensar. Creo que de otro lado decimos, bueno, ¿qué va? Entonces, ¿qué dejamos? Esa especie de mare magnum, que en gran parte es un estercolero de lo que son las redes, Internet. Es que tenemos que elegir entre una cosa y otra. Bueno, a lo mejor, si hubiera que elegir, yo elijo esto último. ¿Herrera elegiría esto último? No lo sé. ¿O sí? Digo, entre estos dos males, entre el totalitario y el caótico. En cualquier caso, sí que podemos decir una cosa de lo que piensa y pensaría Ángel Herrera. Fijaos que quiere hacer hincapié en que la Revolución Francesa. Yo creo que en la época inaugurada por la Revolución Francesa vivimos una época todavía convulsa, revolucionaria, en el sentido de que no hemos encontrado como ese equilibrio entre cambio y permanencia, que yo aludía antes, entre autoridad y libertad, unidad y totalidad. No hemos encontrado los equilibrios. Es verdad que durante décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos en gran medida esos equilibrios en los años 50 a los 60, pero una generación. Después de esa generación, ya el equilibrio se nos ha venido abajo. Y de eso es que ya se nos ha venido abajo. Los equilibrios se nos han venido abajo. Si la Revolución Francesa fue la gran revolución de la emancipación del individuo, de la nación, yo creo que Ángel Herrera nos propondría la necesidad de otra revolución. La revolución de la reconciliación entre pasado y futuro. La reconciliación, cambio y permanencia, unidad y pluralidad, autoridad y libertad.
la reconciliación entre padres e hijos, entre las generaciones, y una revolución que reguíe, que nos vuelva a unir a nuestra historia y que sea capaz de transfigurar estas dos ideologías en conflicto. Por un lado, la de unos derechos humanos que se han olvidado de Dios y de la ley natural, y por otro lado, la de una nación que se declara, que se ve a sí misma de un modo paganizante, como un fin en sí mismo, como una cierta divinización. Se trataría, por lo tanto, de una revolución que reconvierta los derechos humanos en una reivindicación de la dignidad humana y de sus derechos, pero como imagen de Dios y según la ley natural. Y también una reconfiguración o transfiguración de la idea de nación en un modelo no nacionalista que nos hablara de la idea de patria y de profundidad histórica. Sinceramente, yo creo que este es el desafío que nos deja a todos nosotros, católicos, seglares y también Ledo, para la España y la Europa que afrontamos en nuestros días. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Sí, mi cuestión es la siguiente. Habla de la Revolución Francesa como si fuera un elemento positivo por emancipador, sino yo creo que sería un poco contrario a eso, porque esa Revolución Francesa, como diría, no sé si fuera así, pero Antonio Loy lo ha apuntado en el principio, según Ángel Herrera, debería todo ese tipo de concepción estar amparado por el Evangelio. Y creo que no eran los principios de la Revolución Francesa. Y ahora en el mundo actual, como apuntó ya en los años 50, este movimiento estatal o estatalista está con el tablero como si dijera inclinado. ¿Cuál debería ser la postura del individuo y de los católicos ante ese tablero inclinado? Gracias. Yo no creo que me haya manifestado en términos positivos sobre la Revolución Francesa. En cierto modo, esa revolución, que es emancipatoria, ciertamente en la misma medida en que quiso ser una alternativa a lo cristiano, yo creo que nos ha introducido en una lógica que en su despliegue tiene, digamos, consecuencias últimas indeseadas y malas. Y los dos ejemplos que he puesto, ¿no? De la Revolución Francesa sale esta idea de nación soberana que termina el tiempo de un despliegue histórico caminando hacia el nacionalismo paganizante. Y luego también nace una ideología, vamos a llamarlo así, de los derechos del hombre, cuyo resultado también es que termina volviéndose contra el hombre y termina generando una especie de transhumanismo absolutamente, digamos, poco deseado. Por lo tanto, junto con cosas buenas, es decir, es verdad que la Revolución Francesa, la Revolución liberal, permitió un desarrollo, un despliegue histórico de las sociedades. Es verdad que hay un crecimiento evidente de las sociedades europeas a partir de 1820. Eso es constatable, pero digamos, ese pecado original que se halla en la génesis de la Revolución Francesa, en ese revolverse contra la tradición, la autoridad de la tradición y de la fe y de la religión, termina teniendo consecuencias muy negativas con el paso del tiempo. Sin que las cosas sean tan lineales como lleva ese pintado, ese pintado muy lineales por razón de brevedad, de economía positiva, pero evidentemente todo fenómeno histórico es complejo. Pero no, yo creo en este sentido
que estamos en una etapa terminal de la historia, nuestro de la historia que justamente comienza con la Revolución Francesa. Y desde luego mi esperanza está en que Europa, España y las sociedades occidentales salgan de esta crisis y, por decirlo de alguna manera, tengan esta capacidad de encontrarse consigo mismas, con su historia, con su fe y con lo que les hizo ser y ser, digamos, potencias civilizadoras, siempre relativamente hablando, en la historia del mundo. Luego la pregunta no recuerdo cuál era. Sobre todo en este mundo, en la visión del Plan de 50 estatalista y el mundo actual, el Estado tiene una gran potencia en la educación, en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos actuar o reaccionar ante eso? Pues Ángel Herrera diría generando sociedad. Tenemos que generar sociedad, como él hizo en su momento. Es verdad que ahora es más difícil en un cierto sentido, porque la atomización social es mayor, pero digamos no queda otra cosa que generar vínculo social, generar sociedad, y ahí hay una primera institución de la que yo no he hablado, pero que es fundamental, que es la familia, una familia. Esa es la institución básica. Hay que recuperar esto no como teoría, sino que los que somos seglares, hay que hacerlo como práctica, tenemos que fundar familias y comunidades y tener, digamos, y favorecer vínculos sociales. Por otro lado, lo que hace la asociación, pero lo que hace también esta casa, la diócesis, es crear sociedad. Tenemos que crear sociedad, vínculos sociales. Esta es la tarea por encima de cualquier cosa. En este sentido, la Fundación Victoria, el CEU creando colegios, uniéndolos, esta es la lucha. Generar vida personal, social. Este es el cometido. Y eso tiene una traslación también política, mediática. No solamente tenemos que hacer, sino fundamentarlo, defenderlo, por decirlo de alguna manera, levantar esta bandera de una libertad que no es individualista, sino que apela, digamos, a los vínculos, que apela a comunidades humanas. Antes, de un modo muy bello, Juan Antonio hablaba de la gran fuerza unitiva que existe, se llama amor. Somos los católicos los que tenemos que dar en vanguardia de lo que une, de lo que vincula, que utilizaba una palabra, reconciliación, que es en el fondo es Cristo. Cristo ha venido a reconciliar todas las cosas y en última instancia ha venido a reconciliar a los hombres con Dios. Me impresiona muchísimo cómo acaba el Antiguo Testamento. Yo no sé si lo tenéis en la cabeza, pero acaba con un profeta en principio menor, que es el profeta Malaquías, que dice: si los padres no se reconcilian con los hijos y los hijos se reconcilian con los padres, les declararé anatema y les castigaré. Este es el lema. O sea, en cierto modo, nuestro lema es reconciliarnos con Dios, con nuestra historia, con nosotros mismos. En cierto modo, se trata de vencer la alienación en la que nos hallamos, para saber encontrar dónde está es nuestro yo, ese yo que yo decía que no es un yo absoluto, no es un yo divinizado, que se autodiviniza a sí mismo, sino que es el yo que se sabe hijo, que se sabe miembro de una condición filial, hijo de una historia, que es limitado, que es finito, pero cuyo corazón está abierto a Dios, que es capaz de Dios y que esa es su verdadera patria, su verdadera paternidad. Esto es lo que tenemos por delante. Yo creo que es una tarea preciosa. Creo que empieza evidentemente por nuestras familias, pero que se trata de construir y edificar todo el orden social desde esta base.